Bendiciones para todos mis amados en este maravilloso día. Le damos la bienvenida a este su tiempo devocional. Le damos gracias a Dios porque hoy nos permite glorificar y exaltar el nombre de nuestro buen Dios. Y vamos a hacerlo a través de este espacio que el Señor nos regala para poder compartir su palabra. Hoy vamos a ver una oración que el apóstol Pablo hace a la iglesia, a los colosenses. Y vamos a leer a partir del versículo 9 del capítulo 1. Dice, por esta razón, también nosotros desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Bueno, una vez más nos damos cuenta que probablemente la iglesia de Colosas tenía muchas necesidades, pero así como concluíamos en el día de ayer de que la esperanza no se basaba en lo que yo podía obtener en ese día o en el siguiente día, eh, mirando netamente o meramente las cosas materiales, sino más bien su esperanza estaba basada en las cosas o en el reino de los cielos, hablando con respecto a una eternidad. Por eso Pablo, su oración no estaba basada en las cosas materiales, sino más bien en las espirituales. Por eso Pablo pide a Dios, ora a Dios, que seamos llenos del conocimiento de la voluntad o de su voluntad, en este caso la voluntad del Señor. Y es importante poder analizar aquí algo, y es que Pablo está usando dos términos muy importantes, es llenura y es el conocimiento. Esa llenura es esforzarnos al máximo para poder alcanzar un verdadero conocimiento. ¿Sí? A eso se refiere el apóstol Pablo aquí. ¿Por qué? Porque como hemos visto anteriormente, habían falsos profetas y habían personas que se introducían dentro de la iglesia para judaizar la iglesia, pero a su vez para desviarla de las verdades que Dios había establecido para su pueblo, para su iglesia. Por eso más que una petición del apóstol Pablo, creo que en cada uno de nosotros debe de convertirse aquel deseo, porque nosotros no vamos a poder cumplir con lo que Dios ha estipulado si quizás la palabra de Dios no es lo más importante para nuestras vidas, si quizás nuestra preocupación no es escudriñar, si quizás nuestra preocupación no es estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo haremos su voluntad? ¿Cómo cumpliremos con todas sus cosas? Quizás nos quedaríamos cortos si no es nuestra preocupación, y lo hablo de una manera individual, para el estudio de la escritura. Por eso nos dice más adelante, y en toda sabiduría y comprensión espiritual. Estos pasajes nos llevan a nosotros a poder ver que quizás no es una sabiduría como muchos consideramos una sabiduría humana o personal, algo que yo he alcanzado durante el transcurso de mi existencia aquí en la tierra, sino que precisamente la sabiduría que yo puedo lograr y alcanzar viene precisamente de Dios. ¿Sí? Como dice Santiago, es la sabiduría de lo alto, más no una sabiduría eh, humana, animal, terrenal o diabólica, que esto también nos lleva a nosotros a poder decir hasta dónde nosotros los seres humanos podemos eh, llegar a tomar decisiones correspondientes a lo que Dios quiere. Eso es importante, ser sabios eh, nos lleva a poder actuar de una manera correcta, tomar decisiones de una manera correcta, no tanto
con respecto a lo que yo quiero. Yo puedo ver, pongamos un ejemplo. Miremos la forma en que fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Venía de un ayuno, probablemente tenía hambre, es un ser humano, ¿cierto? Como cada uno de nosotros nos da hambre y Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esta piedra en un pan. Si nosotros tenemos hambre y tenemos la posibilidad de poder decir, no, pues no la voy a convertir en un pan, lo voy a convertir en un mercado. Voy a reunir hartas piedras y voy a convertirlo en un mercado. ¿Por qué? Porque no tengo alimento en mi alacena, entonces lo voy a hacer de esta forma. Pero Jesús no cedió a esa tentación. Pero más adelante, Satanás le muestra todos los reinos de la tierra. Bueno, si quizás estamos en una condición de escasez, de pobreza, de endeudamiento, y tenemos la posibilidad de poder acceder a todas las riquezas, a todos los reinos, fácilmente mucho cedería. Y aquí es donde nosotros nos damos cuenta, sí, Jesús tampoco cedió, pero aquí es donde nosotros nos damos cuenta cómo fácilmente nosotros los hombres podemos ceder. Cristo pudo haber cedido y pudo haber dicho, bueno, pues yo no le veo nada de esto, algo malo, puedo participar, puedo obtener riquezas. Pero ¿qué era lo que quería Satanás? Que Jesús se rindiera delante de él, que lo adorara. Muchos de nosotros sin darnos cuenta, Satanás nos ofrece muchas cosas y terminamos cediendo a lo que el enemigo dice, más no a lo que Dios nos está indicando. Por eso Él nos está invitando a poder también tener sabiduría y una comprensión espiritual. Esto para analizarlo un poco y, y poder llevar una vida que realmente adore y exalte al Señor en todo tiempo y en todo momento. Pero más adelante en el versículo 10 dice, para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que agrada al Señor, dando fruto con toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Mire que el adquirir el conocimiento de Dios, el adquirir el conocimiento de su palabra, nos lleva a nosotros a actuar de una manera correcta. ¿Lo están viendo? Haciendo todo lo que al Señor le agrada, dando fruto en toda buena obra. Hay un crecimiento a su vez. Entonces, es allí en donde como cristianos empezamos a vivir no de acuerdo a mi voluntad o de acuerdo a lo que yo quiero, ni siquiera de acuerdo a lo que nuestros amigos o familiares nos indican, ni siquiera de acuerdo al sistema que quiere manipular nuestras vidas e inclusive esclavizarnos, sino más bien viviremos de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Es como Pablo mismo le decía a la iglesia de Éfeso, fortaleceos en la fuerza de su poder, refiriéndose en este caso al Señor. ¿Por qué? Porque quizás las situaciones que se avecinaban para aquellos tiempos eran bastante complejas, pero que ninguna de ellas pudiera debilitarlos, sino más bien pudiera ser fortalecidos en el poder de Dios y de esta forma pudiesen perseverar y de esta forma pudiesen tener paciencia y que todo lo que vivieran, inclusive, lo pudieran vivir o experimentar en gozo. Esto de tribulaciones, esto de persecución, esto de poder ver la situación que ellos iban a tener que vivir. eh, Pablo da palabras que los alienta para que no se desanimen, para que no retrocedan, más bien dice, para que perseveren, para que tengan paciencia, pero a la vez tengan gozo y denle gracias a Dios eh, que nos ha capacitado para compartir una vez más la herencia de los santos en la luz. Esto es maravilloso, creo que eh, allí podemos ver la firmeza del creyente, un hombre o una mujer que día a día se sostiene y se mantiene en la palabra de Dios y allí poder actuar
de acuerdo a ella. Mis amados, que el Señor les fortalezca, que el Señor les dé sabiduría, que puedan adquirir ese conocimiento, porque allí es donde vamos a ver cristianos que de verdad emplean la palabra de Dios, que practican la palabra de Dios y que su satisfacción de haber cumplido con todas las cosas, pues sabe cuál es su herencia, sabe cuál es su promesa. Hermanos, Dios les bendiga y Dios les guarde. Que tengan un excelente y maravilloso día. No olviden compartir este mensaje con todos sus contactos para que podamos extender y ensanchar el Evangelio del Señor.